Explicación del libro del Apocalipsis, capítulo 16. Las 7 copas. Primera copa, Apocalipsis 16, 1 y 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, aquellos que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. Quien haya dado orden a los ángeles para comenzar el derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra no se sabe, porque Juan escuchó únicamente una gran voz. Podría ser la voz del arcángel Miguel o de uno de los querubines. Esto último es muy evidente, debido a que precisamente uno de los 4 querubines dio a los ángeles esas 7 copas de la ira de Dios, en Apocalipsis 15:7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Pero esa voz podría ser aún del mismo Señor. Siguiendo pues las instrucciones de esta orden, el primer ángel derramó su copa sobre la tierra, y de repente vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, pero exclusivamente sobre aquellos que tenían la marca de la bestia o que adoraban su imagen. Lo maligno de esa úlcera consistía en el hecho, como la misma palabra sugiere, que dañaba a los hombres, dañaban sus cuerpos. Las úlceras convertían a los hombres en inválidos e inútiles para el trabajo, arruinaban el parecer de los hombres. Es probable que cada uno de nosotros haya tenido alguna vez alguna úlcera, pero una vez desaparecida esta, no quedan más rastros de ella en nosotros. Pero estas úlceras serán terribles, estarán descomponiendo las manos y los pies, al igual que los ojos, y se perjudicarán los oídos. No será posible agacharse o girar la cabeza. Imagen de otra copa que convertirá el mar en sangre. Apocalipsis 16:3. Serán pestilentes, porque estas úlceras acarrearán un dolor terrible e insólito, al igual que será imposible curarse y librarse de ellas. Ya que este castigo será especialmente para quienes tenían la marca del anticristo y quienes le adoraron, o a su imagen, podemos deducir que esas úlceras se asentarán en aquellas partes del cuerpo donde esas marcas estarán, y así impedirán adorar. Es probable de que esta copa de la ira de Dios afectará especialmente con sus úlceras a los seguidores del anticristo, de tal manera para que ellos lleguen al convencimiento claro de la causa del castigo recibido. La segunda copa, Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Esta copa convertirá el mar, según parece el Mediterráneo, en contaminada sangre de los cadáveres. Será la conclusión de lo que en parte tuvo lugar al sonar las trompetas, la segunda de ellas, en la primera mitad de la semana. Apocalipsis 8, 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Es muy difícil explicar en forma física cómo y de qué sucederá esto. Por lo visto sucederá esto simplemente por la voluntad de Dios, al igual que otrora en Egipto. Éxodo 7, 17 al 21. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra.
Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Habrá un olor terriblemente desagradable de un mar de sangre. Toda especie viviente en él morirá y el mismo mar quedará muerto. Será este un castigo terrible, pero primordialmente a aquellos que estarán viviendo en la vecindad ininterrumpida con el mar. Sin duda ellos comenzarán a alejarse al máximo del mar para no sentir su olor. No podrán navegar los barcos porque en ellos los hombres morirían a causa de las aguas malolientes. No está escrito por cuánto tiempo perdurarán estos castigos, pero podemos suponer que no serán prolongados, porque para todas las 7 plagas, incluyendo la batalla del Armagedón, la destrucción de la gran ramera y la caída de la ciudad de Babilonia, serán dados solamente 3 años y medio, es decir, la segunda mitad de la semana. La tercera copa. Apocalipsis 16, 4 al 7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eras y el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Este castigo es también semejante al que fuera consumado al sonar de la tercera trompeta. Apocalipsis 8, 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Pero entonces solamente la tercera parte de las fuentes y arroyos fueron contaminados por el cometa Ajenjo, mientras que ahora todas ellas serán vueltas en sangre. Sin embargo, aún aquí podemos imaginar que este terrible castigo no se extenderá por todo el mundo, sino únicamente en el territorio que se encontrará sin intermediario ante la influencia del anticristo. Este evento puede tener lugar como consecuencia de lo que dijo el profeta, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella. Isaías 26:21. Esa sangre llenará los ríos y las fuentes. Es claro que esto no es posible físicamente porque la sangre no permanece en la tierra en su estado, sino que es absorbida, pero para el creador de todo cuanto existe no puede haber algo imposible. No cabe duda de que si la tierra devolviera toda la sangre inocente derramada, al igual que las lágrimas, habría una inundación. Las palabras de Apocalipsis 16:6 parecen apoyar las palabras del profeta Isaías. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Son además características las palabras del altar: tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 16:7. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es evidente que esta voz del altar es simbólica y significa como si fuera la voz de todos aquellos que fueron traídos al sacrificio de sus vidas. Ninguno de ellos pudo explicarse por qué le había tocado una suerte tan amarga, por qué los verdugos e impíos se yerguen y hacen lo que quieren mientras que los justos e inocentes deben morir por manos de esos impíos. ¿Es justo esto? ¿Hay en el mundo alguna verdad y justicia? ¿Habrá algún día cierta venganza y paga? Aún está lejos de revelarse todos los juicios de Dios, pero todas las personas que fueron víctimas de la maldad de los hombres están persuadidas de que de todos modos los juicios del Señor son justos y verdaderos, y que ellos como víctimas no han padecido en vano. Ahora la sangre de ellos que fuera derramada por la maldad de los hombres correrá a raudales. Que de una vez por todas se sacien los sanguinarios. ¿Les bastará ahora la sangre? Conviene además prestar atención a las palabras, pues lo merecen.
Desde los siglos el Señor llamaba a los hombres por medio de los profetas y apóstoles a las fuentes de aguas vivas. Pero los hombres no solo rechazaron estas aguas, sino que exterminaban a los siervos de Dios, a través de los cuales Dios llamaba a los hombres. Ellos derramaban sin misericordia la sangre inocente de los santos. Así ahora tiene sangre en abundancia. Que la beban, pues lo merecen. La cuarta copa, Apocalipsis 16, 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Este castigo también tiene una conexión análoga con el castigo al tiempo de la cuarta trompeta, Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Pero entonces el sol se oscureció, y de ello sin duda vino el frío, mientras que ahora al revés, el sol debía quemar a los hombres con fuego. Será parte del cumplimiento profético acerca del día ardiente como un horno, preludio de aquel día cuando caerá fuego del cielo y consumirá al instante la multitud de los impíos. Mateo 4:1. Entonces fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Apocalipsis 28. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Debemos notar que frente a este castigo los hombres comenzarán abiertamente a reconocer que esto proviene de Dios. Ante los tres primeros castigos, con todo lo severos que eran, los hombres de todos modos no mencionaban a Dios, tanto menos en público. El temor ante el anticristo les cerraba la boca, pero cuando el sol calentará con su fuego abrasador, los hombres no podrán soportar más y abiertamente dirán que Dios los está castigando. Sin embargo, el mal estará tan arraigado en su naturaleza, de tal manera el espíritu del anticristo los cegará, que ellos no podrán entender el propio mal que justamente merecen. Apocalipsis 16:6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Sino que estarán suponiendo ser inocentes y buenos, pero el Dios severo los castiga. Por eso ellos no se arrepentirán, no cambiarán su mundano punto de vista, no le darán gloria al Señor, sino que lo menospreciarán. Esto no es nada extraño, pues ya en los días presentes podemos hallar innumerables hombres buenos, pero dominados por el espíritu del anticristo, que no quieren volverse a aquel que los castiga. Isaías 9:13. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos, porque ellos se consideran inmerecedores de castigo alguno. Pero el inmisericordioso y severo Dios los castiga injustamente, mientras que ellos son las víctimas inocentes, y nosotros tenemos que alabar a este Dios, morir ante Él. Nunca, gritan ellos en su furia contra Dios. Resulta que no son ellos quienes deben alcanzar la gracia de Dios, sino que Dios tiene que obtener la gracia de ellos. Ellos tienen que obrar el mal y toda clase de impiedades, mientras que Dios tiene que no solo dejar de castigarlos, sino que ayudarles a practicar el mal. En tales condiciones tal vez ellos por lo menos no menospreciarían a Dios. Pero Él no es cómplice de los pensamientos egoístas y sentimientos de los impíos, sino que los quemará de tal manera con el sol que ellos no tendrán lugar donde esconderse. Para todo esto vendrá su debido tiempo. No cabe duda alguna de que todos estos castigos no tocarán a todos aquellos que no se postren ante el anticristo y no reciban su marca. Es cierto que ellos sufrirán debido a las persecuciones del anticristo, pero el mismo anticristo y sus seguidores, al mismo tiempo, estarán sufriendo las consecuencias de estas copas de la ira de Dios. La quinta copa, Apocalipsis 16, 10 y 11.
El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El trono de Satanás sobre el cual será echada esta copa estará en Jerusalén. Pero como ya hemos dicho, el anticristo tendrá otro centro comercial muy importante en la Babilonia reconstruida, de manera que el anticristo, como quien finge ser el Mesías, naturalmente tendrá que estar en Jerusalén, pero no se descarta el hecho de que él podrá, al final de la segunda mitad de la semana, trasladarse a Babilonia, para desde allí organizar mejor la entrada en Palestina, cuya culminación será la llamada Batalla del Armagedón. Pero para nosotros en este momento no es importante saber sobre cuál capital fue derramada la copa de la ira de Dios, si en Jerusalén o en Babilonia. Lo cierto es que las consecuencias de esto se divulgaron por todo el reinado del Anticristo. Ese reino fue envuelto en obscuridad, cierta tiniebla inexplicable, tal vez no tan visible como sentida. Analizando el texto y las circunstancias nos parece que no será una señal física, es decir, el oscurecimiento será una oscuridad de espíritu deprimente, confusión de la mente. Dominados los sentimientos, será cierta tristeza indescriptible. Es probable de que esto sea el presentimiento de la inmediata e inminente muerte física y eterna. Lo cierto es que aquella oscuridad producía tan intenso dolor interno, reforzaba tanto los castigos precedentes, que los hombres del mismo dolor mordían sus lenguas, pero aún blasfemaban a Dios y no se arrepentían de sus obras. Se nota que no solo actuaba Dios, sino que actuaban también las fuerzas de Satán. Todos los escuadrones de los demonios se verán obligados a poner en acción sus habilidades malignas, especialmente desde el momento en que los hombres comiencen a entender que en realidad todos los castigos provienen de Dios y no de ciertas circunstancias de la naturaleza. La misma presencia de las fuerzas demoníacas también obra esa tiniebla interna. Podemos imaginar el desánimo que experimentarán los hombres cuando se convenzan de su debilidad ante Dios, al mismo tiempo que las tinieblas diabólicas envolverán a los hombres que, a pesar de todo, no se arrepentirán ni dejarán de blasfemar contra Dios. Es terrible pensar en un cuadro en que los hombres lleguen a tal extremo que ya ven dónde está la muerte y van a ella conscientemente, no pudiendo volverse a Dios para adorarlo. La sexta copa, Apocalipsis 16, 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta copa secará el río Éufrates, y será este un gran castigo sobre Babilonia, lo que veremos más adelante. Pero indiscutiblemente la meta de Dios ante esta acción era aquella que aparejara el camino para los reyes del oriente, para que ellos entraran en el Armagedón en Palestina y allí perecieran. Al oriente de Palestina se encuentran todos los pueblos y naciones del Asia, la mayor concentración de gentes: India, China, Japón, Birmania, por no mencionar a Turquía, Arabia, Irán, Irak, Afganistán y muchos otros. Todos ellos se movilizarán en guerra al llamado del Anticristo sobre Palestina contra Cristo. El río Éufrates es muy ancho y profundo, de ahí que podría ser un gran estorbo para el cruce de grandes masas de pueblos. De manera que el Señor secará ese río del oriente, y lo mismo hará también con el Golfo egipcio, o sea, el llamado Mar Rojo del Oriente. Isaías 11:15. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias.
Así como sucedió antes, que el mismo mar se secó para la salvación del pueblo de Dios, pero para la destrucción de los egipcios, así será también ahora. Porque por esos caminos del oriente y del occidente irán los pueblos impíos al Armagedón para su destrucción, mientras que los hebreos fieles irán a Jerusalén para su salvación, porque la batalla del Armagedón no se refiere a la ciudad santa. Isaías 11:15 y 16. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Apocalipsis 14:20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Esta entrada sobre Palestina será algo insólita, al igual que su meta será excepcional. Su meta originalmente será la de luchar contra el mismo Señor Jesucristo y sus seguidores. Cuando tomamos en cuenta que la mayoría de esos pueblos son gentiles, quienes completamente no creen en Cristo, parecería, ¿por qué ellos van a luchar en contra de aquel en el cual no creen y a quien ellos no conocen? En su lugar, aquellos pueblos que serán de procedencia, digamos, cristiana y tienen alguna idea acerca de Cristo, es difícil creer que hayan sido tan cegados para esperar con éxito dar un paso tan absurdo. Todo esto indica que deberán usarse todos los medios especiales para persuadir a los participantes. Por un lado debe haber un entusiasmo especial y por el otro una total confusión cuando la gente no sabe lo que hace. Los inspiradores de ese paso absurdo serán 3 espíritus demoníacos semejantes a las ranas. Apocalipsis 16, 13 y 14. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La comparación de estos a las ranas es simbólica, ya que los espíritus no tienen cuerpos, pero esto se expresa así como un ejemplo, para indicar con ello la naturaleza de su inmundicia. Con maravillas y señales esos espíritus engañarán a reyes y gobernantes de la tierra, y con ellos a sus subalternos, por eso habrá una gran preparación. Salmo 2, 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Semejante al espíritu falso que indujo a Acab para ir a Ramot de Galaad para morir allí. Primera de Reyes 22, 19 al 23. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Así también estos 3 espíritus inclinarán a muchos gobernantes para ir y morir en el valle de Megiddo, en las proximidades de la ciudad de Armagedón. Es interesante notar que hoy muchos hombres se jactan que ellos no creen en nada, ni en Dios, pero de estos está escrito que ellos creerán en la mentira. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira.
Este hecho muestra claramente qué están inclinados a creer los impíos. Ellos no creerán en Dios, al igual que a la clara y pura verdad, tampoco creerán, pero a la mentira de los espíritus inmundos de los demonios creerán de todo corazón y saldrán para luchar contra el mismo Cristo. ¿Hay acaso en esto algún sentido y juicio? Pero para los impíos estas cualidades no pueden existir, por eso la palabra de Dios los llama necios. Semejantes arranques de entusiasmo colectivo se han notado muchas veces entre los hombres. Especialmente este entusiasmo se reveló durante el ministerio terrenal de Jesús. Más tarde, el monje Pedro el ermitaño entusiasmaba a los príncipes cristianos, y así masas de hombres desorganizados, comenzando desde los niños hasta los mayores, desde los esclavos hasta los príncipes, se lanzaron sin caminos ni itinerarios, sin organización ni liderazgo, y aún sin guías responsables, inspirados con una sola idea, la de reconquistar la tierra santa y el sepulcro del Señor de mano de los infieles. Así se enfrentaron con los turcos. Las muertes en masa debido a las enfermedades, hambres y pestilencias no apagaron ese entusiasmo que se prolongó por 150 años. Pero todo esto es nada en comparación con aquel entusiasmo que sobrecogerá a todos los hombres al fin de la semana. No se sabe incluso si todos los participantes tendrán una idea clara de a dónde y por qué van. Pero antes de principiar el último drama, todos estos siervos del anticristo irán destruyendo definitivamente a todos los fieles de Cristo, y especialmente a los creyentes de entre los hebreos. Será tal grado un tiempo crítico, que si el mismo no fuera cortado nadie sería salvo. Se entiende que se trata de entre los cristianos creyentes. Mateo 24:22. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Para que los creyentes no se desmayaran en espíritu en esos tiempos postreros, momento decisivo, el Señor nos dejó palabras de estímulo. He aquí vengo como ladrón. Apocalipsis 16:15. Vengo, ya, no vendré pronto, sino que ya vengo, ya estoy en camino. Estad apercibidos, guardados por un poco más, soportad aún por unos momentos, porque yo vengo ya. La séptima copa, Apocalipsis 16, 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La última copa será echada en el aire, porque el último castigo provendrá del aire. Hecho está. Cuando esta palabra pronunció el Señor en el Gólgota, la misma significó la culminación de la salvación. Y ante la séptima copa, la misma significará la destrucción de todos los poderes del anticristo y en general la destrucción de todos sus enemigos, al igual que significará la segunda venida de Cristo a la tierra. Inmediatamente tras esa palabra se levantará una terrible tormenta y un espantoso terremoto jamás igualado en la historia de los terremotos. Esto sucederá cuando los pies de Cristo toquen el monte de los olivos. Zacarías 14, 4 y 5. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Miqueas 1, 3 y 4.
Porque he aquí Jehová sale de su lugar, y descenderá, y hollará a las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán, como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Este terremoto abarcará toda Palestina, los países vecinos, y se hará sentir por toda la tierra. Jerusalén será fraccionada en 3 partes, y todas las demás ciudades de los hombres se convertirán en escombros. Apocalipsis 16:19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Las islas desaparecerán de la tierra, los montes se nivelarán con la tierra, y en general sobre la tierra habrán grandes cambios físicos. Apocalipsis 16:20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Desaparecerá también la ciudad de Babilonia, pero sobre esto hablaremos más adelante. Apocalipsis 16:19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Apocalipsis 16:21. El talento judío pesaba como 50 kilos. Serían tremendamente grandes fragmentos de hielo y granizo jamás visto. Este granizo especial está siendo conservado para esa guerra del Armagedón. Job 38, 22 y 23. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Caerá en el tiempo más decisivo, al igual que en el pasado en Bet-Horon. En los días de Josué destruirá a los enemigos de Dios. Josué 10:11. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horon, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. ¿Por qué Dios los destruirá precisamente como si fuera con piedras? Es porque todos ellos han blasfemado contra Dios, quienes según la ley debían ser apedreados. Levítico 24:16. Y el que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. De esta manera, al ser derramada la 7ª copa, perecerá todo el ejército del anticristo, su centro administrativo, Babilonia, todos sus adoradores y partidarios, incluso él mismo. Detalles sobre todo esto daremos más adelante. Ciertamente aquí debería de ser el final, pero el Señor hizo un paréntesis para mostrar a su siervo otros 2 grandes sucesos. Se trata del florecimiento y destrucción de 2 Babilonias, la espiritual y la real.